Para terminar mis misiones con éxito, incluso bajo las circunstancias más adversas de acabar con vida, siempre demostraba mi talento durante las investigaciones, trabajando para las distintas organizaciones, y estaba orgullosa de eso. Mi inquebrantable confianza en mí misma me susurraba una vez más que todo saldría bien esta vez, incluso ahora que la ciudad se había convertido en una pesadilla y los muertos medio podridos hacían de las suyas. La violencia y la muerte reinaban en las calles de la ciudad, pero al igual que en Camboya de Khmer Rojo, como durante la masacre de los Hutu en Ruanda, no había sido nada diferente para mí en comparación a lo que estaba sucediendo aquí. En todos los lugares conflictivos del mundo siempre hacía mi trabajo y siempre regresaba con vida. La situación en Rangoon City, después de todo, no era nada extraordinaria. El mundo era una completa porquería. Había revivido a los muertos, haciéndolos desear un festín con la carne de los vivos. Pero nada de eso me había alterado. Mi misión me unía a Albert Wesker en esta ocasión. Sin duda, los honorarios que me había ofrecido eran muy tentadores, pero más todavía que había sido él en persona que me propuso la oferta. Tenía experiencia con hombres deseosos de convertirse en los reyes del mundo. Para mí, los hombres así se dividían en dos clases, los puramente tontos y los tontos capaces. Wesker, en cambio, tenía una voluntad extraordinariamente fuerte y una energía equilibrada, especialmente sólida para elegir el camino correcto. Para su propio progreso era lo que me simpatizaba. Además, no había absolutamente ninguna duda de que Wesker no era ningún tonto. La mayoría de los hombres eran idiotas. Uno tenía que preguntarse qué beneficios esperaban de la vida para gobernar el mundo. Después de todo, no significaban nada, pero se habían convertido en los administradores del mundo y le tenían que servir hasta el final. Lo que necesita es un poco de diversión, y si el mundo se muere a causa de eso, entonces que así sea. Ese era mi credo, los hombres con sus juegos eternos de poder. Me parecían perros falderos, pero Wesker en medio de todos esos tontos se veía atractivo. Fue el primero en mucho tiempo en hacerme sentir cosas interesantes. Gracias a sus órdenes me encontraba inmersa en medio de un infierno. Comenzaba mi primera misión y estaba tan emocionada como un niño a punto de subirse a un juego en un parque de atracciones. Por primera vez, aunque cabría agregar que nunca tuve el gusto de visitar uno en mi infancia. Ahora me encontraba en el estacionamiento del departamento de policía de Rangoon City y tenía información que pertenecía a un prisionero que conducía una ruta de escape de la ciudad. Aunque mi misión no estaba cumplida, tenía que encontrar una salida, así que avancé hacia el departamento por mi cuenta. Esto también pude entrar al edificio, el cual estaba totalmente convertido en un caos. ¿Quién podría haberme impedido el ingreso? Era probable que los zombies estuvieran vagando allí dentro y que el prisionero ya estuviese muerto. Pero como dice el refrán, a los audaces ayuda la fortuna. Eso tendrá sentido de alguna manera. No importaba lo sucedido. Soy lo suficientemente optimista como para creer que existía la forma adecuada para cualquier tipo de situación peligrosa. Repentinamente, la persona que iba a asegurar mi suerte apareció ante mí. Un joven uniformado se acercó a toda prisa. Decidí utilizarlo para mis propósitos. ¿Qué tan lunática podría ser la situación? Los hombres siempre se creen afortunados cuando encuentran a una mujer. Jamás un hombre creería que todo fue planeado. No buscaba hacerme amigos. Ese encuentro para mí era todo menos coincidencia. Después de todo, no creía en la suerte, pero tampoco había sucedido que un agente dudara de su labor. Entonces llevé a cabo mi plan y disparé contra el objetivo. Ningún hombre podía resistirse a la seducción de Ada Wong, sobre todo Liam, que creía que los hombres debían ser protectores de las mujeres y de los niños. Nací durante la guerra de Vietnam en el barrio de Cholon en Saigon, poco antes de que la ciudad estuviera bajo el mando de Viet Cong. Era la única hija de una extranjera familia china muy adinerada, dueña de tierras y gigantescas huertas por generaciones. La guerra fue una gran desgracia. La guerra en sí es una gran desgracia, dije, a pesar de tener una opinión diferente, y luego bajé la cabeza. Las desgracias de los demás ni siquiera me interesaban en lo más mínimo. Por supuesto, tampoco era cierto que pertenecía a una familia noble de extranjeros chinos en Vietnam, por no mencionar el nombre Ada Wong. Después de todo, tiene un montón de otros nombres falsos.
Decidí continuar hablando de mi infancia. En ese momento un modelo de cultura socialista fue introducido en el sur de Vietnam. Nuestra familia se convirtió en objeto de odio. El gobierno tomó el control del comercio y prohibió las organizaciones privadas. Se decía que también secuestraban toda fortuna. Los rumores se extendieron como un incendio forestal. Fue entonces que se produjo una masiva fuga de habitantes del país. Esa era la verdad, pero no tenía nada que ver conmigo, con mi familia. Hablaba con la cabeza baja, como si no me gustara recordar tiempos difíciles. Solo tenía 3 años en aquel momento. Toda mi familia escapó a los Estados Unidos. La administración de nuestra fortuna se la encargamos a un hombre especializado en el comercio de contrabando. Solo teníamos que mudarnos a los Estados Unidos, comprar tierras para cultivar y contratar a algunos empleados. Así que confiamos nuestra fortuna entera a ese hombre, pero todo lo que dijo fue una mentira. Llegué a darle a mi historia el toque final. Ese hombre se robó toda nuestra fortuna, absolutamente toda. Yo sabía que el corazón de Leon estaba furioso y lleno de ira. Si el hombre a quien supuestamente me había engañado estuviese aquí, Leon lo golpearía sin dudarlo. No recordaba haber conocido a alguien tan inocente. Todo marchaba bien, casi a la perfección, así que comencé a preocuparme de si realmente no era el quien me estaba engañando. Pero la indignación que mostraba mi rostro, a la luz de mi recuerdo de niñez, era imposible de ocultar. Ni siquiera una mentirosa profesional como yo podría ocultarla también. Especialmente en situaciones extremas, la serenidad es la clave del éxito, pero carecía de tal sentido, y mientras hurgaba en los laboratorios subterráneos de la corporación Umbrella, me pregunté, ¿cómo podría tranquilizarme? No podía entenderlo. Mi única misión era obtener el virus G, y tan pronto como mi objetivo fuera cumplido, podría convertir la ciudad en un verdadero infierno. Y efectivamente tenía buenas oportunidades para conseguirlo, como la vez que me encontré con Sherry Birkin, la única hija de William Birkin. Probablemente ella me confundió con un zombie o con alguien más, y huyó, tan rápido como pudo. Pero no perdí de vista el collar con el medallón que la niña llevaba consigo. Sin duda el virus se encontraba oculto en su interior. Si lo hubiera querido, seguramente le había robado el medallón, pero no lo hice. Había muchas oportunidades más prometedoras para conseguirlo. Tenía que pensar en eso ahora y no entendía por qué me deprimía. Quizás todo era producto de mi personalidad cambiante y del creciente peligro que corría con cada minuto que permanecía en la ciudad. Después de todo, no era una de esos agentes que inútilmente arriesgaban su vida. Algo andaba mal esta vez. Una vez dentro del laboratorio subterráneo de Raccoon City, conocí a Annette Birkin, la esposa de William. Obviamente la locura ya estaba tomado el control de Annette. La esposa del investigador continuó con su extraña confesión. Annette me apuntó con su pistola frente a una espía experimentada. Aquel era un acto muy imprudente. Tomé su arma sin mucho esfuerzo durante su fallido intento por enfrentarse a mí. Annette tropezó contra una barandilla y cayó. Y ahí estaba de nuevo, la vieja Ada Wong. ¿Qué me sucedía en ese momento? Era la misma sensación que tuve cuando Birkin, quien había montado en un tirán, me atacó e hirió, o cuando Leon me había protegido. Pero a la luz de mi desinterés me había vuelto un poco confiada, lo que no era totalmente malo. Después de todo, siempre actuaba así cuando deseaba complacer a un hombre. Sin embargo, esta vez el problema era que no estaba totalmente libre de culpa. En mi última labor, había tenido la misión de comenzar una aventura con John, el principal investigador de los laboratorios Arcalais, con el objetivo de obtener cierta información secreta. Con frecuencia practicaba ese tipo de traición para engañar a los hombres. Esa era una de las tareas más fáciles para mí. John era increíblemente tonto y crédulo, hasta que un día fue infectado por el virus T, mutó en un horripilante monstruo y murió. Pero no tenía nada en mi mente. Nunca antes había conocido a alguien que fuera tan desinteresadamente cordial conmigo. Yo me amaba desde el fondo de su corazón sin ninguna duda. Yo, en cambio, estaba ocupada en mi orgullo profesional, por lo que no me importó engañarlo. Pero tal vez las circunstancias de ese trabajo dañaron mi corazón.
¿Era posible que la continua traición y todos esos asesinatos me permitieran actuar sin escrúpulos? Como los cristales de una botella de vino agrupados en el suelo, la palabra remordimiento nunca ocupaba un lugar en el diccionario de mi vida. Estaba acostumbrada a vivir una vida llena de traiciones e intrigas, y siempre salir sana y salva. Me sentí orgullosa por eso. No me arrepentía de nada, pero de vez en cuando caía en una triste repentina, como cuando Leon se puso delante para protegerla de una bala dirigida a mí. Pero era testaruda y sabía que incluso aquel momento de tristeza terminaría alimentando mi felicidad. No era tan ingenua de creer que el amor era algo sagrado. Pero, aún así, una alarma resonó en el laboratorio subterráneo y advirtió a todos sobre la inminente autodestrucción. Leon, quien tenía el virus consigo, buscaba huir. Corría de un lado a otro de la instalación, sobre los puentes suspendidos en el aire. Por mi parte, esperaba quitar el virus de sus manos. Leon parecía confundido. Su rostro era el de un hombre enamorado y decepcionado a la vez. Sí es cierto, pensé, me gusta, pero ese pensamiento se desvaneció al ver su rostro. A mí me gustaba, era como el dudoso placer que se siente cuando se le muestra un poco de maldad a un niño, o el juego en el que un gato se divierte con la espiga del pasto en un jardín. Lo que más se ama de otro, esa alegría que se puede conseguir de tales cosas. Estaba convencida de que era capaz de disparar, pero no sería necesario matarlo. Una bala en el brazo o en la pierna sería suficiente para quitar el virus G. Sin embargo, no pude hacerlo. En otra ocasión no habría dudado ni por un segundo. Sin embargo, en ese momento vacilé. Inmediatamente tuve que pagar las consecuencias. Alguien abrió fuego detrás. Annette Birkin había malgastado su última gota de energía y luego cayó al suelo. El disparo me arrojó contra una barandilla